la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, a su rector, pues que nos hayan facilitado este espacio y poder compartir con ustedes esta bonita experiencia ya en su segunda versión, el segundo Foro de Protección y Bienestar Animal. A través de la personería de Fusagasugá se ha venido adelantando un trabajo muy importante, precisamente con un grupo de líderes en esta área en el municipio de Fusagasugá, que bien vale la pena resaltar la labor que vienen haciendo y el trabajo que desde la personería en conjunto con estas entidades, con estas asociaciones se ha venido realizando. Quiero invitarlos también para que a través de la página de la personería en Facebook nos visiten para que ustedes estén al tanto de estas y otras acciones que se adelantan en bienestar de la comunidad, en defensa de los derechos de la comunidad fusagasugueña. También nos encuentran en Twitter, estamos como @personeriafusa, en Facebook Personería de Fusagasugá y nos encuentran, y por supuesto hay un equipo humano interesado en aportarle a cada uno de estos procesos y sobre todo el bienestar, en este caso, de nuestros animales, de nuestras mascotas. Quiero invitar entonces en ese orden, porque vamos a aprovechar el tiempo para que podamos aprender cosas, para que podamos orientar cada una de estas actividades, y vamos a darle inicio entonces a este segundo foro, para lo cual invito al personero de Fusagasugá, al doctor Jairo Andrés Godoy Murcia, para que haga la apertura de esta bonita actividad. Doctor Jairo Andrés. Bueno, un cordial saludo a todos los presentes, agradecerles el espacio que ustedes han brindado para esta tarea que nos compete a todos en el municipio, que es la protección y el bienestar de aquellos seres sintientes, aquellos seres que hacen parte de nuestra comunidad y que por ende tenemos la responsabilidad, todos los que estamos aquí y toda la comunidad, a garantizarles sus derechos, a garantizarles sobre todo que tengan un espacio en nuestra sociedad. Este es el segundo foro de protección, que es una idea que nació con todos aquellos líderes que tienen un interés en una lucha que no puede quedarse única y exclusivamente en redes sociales o en simplemente en apreciaciones subjetivas. Esta lucha se tiene que dar diariamente en el campo, se tiene que dar diariamente cuando encontramos un indicio o vemos un hecho de vulneración, de violencia, de sacrificio de aquellos seres sintientes, porque a nosotros nos debe doler el dolor ajeno. Muchas veces el ser humano única y exclusivamente asocia el dolor con su semejante, más al animal lo ve como un objeto, más al animal lo ve como eso, lo desprecia en algunas circunstancias. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos que esa concepción en la mente cambie, que no aprovechemos cada instante para hacerle daño a un ser sintiente. Y cuando veamos una situación, reprochar a esa persona que lo está haciendo. Desafortunadamente nos encontramos en una etapa donde las noticias de los abusos o las noticias de todos los daños que se le hace a un ser sintiente, simplemente reprochado con una palabra. Pero cuando llegamos a buscar la ayuda o llegamos a solicitar o golpear las puertas de toda una comunidad para ayudar a estos seres, nos encontramos solos muchas veces. Es una lucha que lo han dado asociaciones como son la Fundación Somina, Seres Sintientes, Seres Naturales, y nuestra Junta Defensora de Animales, Jundefa. Son ejemplos de trabajo, son ejemplos de lucha constante, pero sobre todo son ejemplos de seres humanos. Porque en esta lucha no se gana económicamente, de pronto, que es lo que motiva a un ser humano a hacer una acción. No se gana reconocimiento, que es lo que a veces motiva también a un ser humano a hacer una acción. Pero se gana de corazón cuando logramos cambiar o logramos salvar una vida o logramos cambiarle la situación a un ser indefenso. Pero además de todas estas fundaciones, tenemos la colaboración de los entes del Estado. Tenemos la colaboración de nuestra Policía Nacional a través de su área especializada y de la lucha titánica que hace el Intendente Rondón. También tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente a través de todos sus funcionarios, a través de Ana María, que está pendiente de todas las circunstancias habidas y por haber en nuestro municipio. Pero si sigo nombrándoles uno a uno las personas, nos quedamos en eso,
en que somos un grupo reducido que estamos trabajando y queremos ampliar. Estos foros lo que sirven es para colocar en contexto, para colocar las ideas y recibir ideas para poder proyectar una solución a nuestro municipio. Fusagasugá ya no es un municipio pequeño, Fusagasugá no es un municipio manejable de 10.000 o 5.000 habitantes. Fusagasugá está haciendo trámite a una ciudad cosmopolita de más de 180.000 habitantes. ¿Qué significa? Que tenemos que culturizar, que tenemos que indagar y que tenemos que luchar aún más para evitar que los problemas de las grandes ciudades se hagan eco en nuestro municipio. Tenemos que tener responsabilidad, pero sobre todo sentido de pertenencia, de que los que somos de Fusagasugá no es solo por nacimiento, sino porque vivimos en Fusagasugá y que tenemos el apoyo de toda una provincia, como hoy han venido aquí amigos de municipios aledaños, a contarnos su experiencia, a contarnos cómo han logrado en sus municipios luchar y sobre todo avanzar por el derecho de estas personas, de estos seres que tanto lo necesitan. A Manuel también le doy un saludo muy especial, a Marta, a todos ustedes que han estado aquí siempre dispuestos a generarnos todos y cada uno de estos espacios habidos y por haber, porque esto es lo que necesitamos en la patria para construirlo. Esto es lo que necesitamos para manifestarles a cada uno de ustedes que cuando nos damos por vencido, ya no podemos ser una sociedad. Yo quiero llamar aquí al orden a las circunstancias que pasan en mi municipio. Para mí no es concebible que en Fusagasugá existan personas que aún vean a los animales o a los seres sintientes como un problema. Que porque vemos un perro desamparado en la calle, un gato caminando por los tejados, unas palomas, creemos que la solución es exterminarlos. Para mí me causa gran dolor y gran repudio el solo hecho de tener noticias que en uno de los barrios de mi municipio hay una persona sin sentimientos, un delincuente, hay que llamarlo así, que atenta contra la vida de estos seres, que entrega alimento envenenado en la calle para que estos seres lo consuman y mueran en la calle. Eso es tener una sevicia en la cabeza, eso es no tener sentimiento ni alma, eso es simplemente gozar con el sufrimiento de un ser, porque además de quitarle la vida, es quitársela de una forma dolorosa, como puede ser la muerte por envenenamiento. Es hacer padecer a este ser sintiente, que él no le está haciendo un daño a una comunidad. Es que un animal no les hace daño a ninguno de ustedes. El cariño más grande que uno puede tener y el amor más sincero es el de un ser sintiente. Muchos de ustedes tienen una mascota. Igual que lo que me pasa a mí, esa mascota, la mayor alegría es cuando uno vuelve al hogar. No entiendo cómo una persona no entiende esta situación del amor de una mascota. No entiendo cómo hay personas clasistas que creen que una mascota vale por su precio económico, porque es de pedigrí, porque se volvió un negocio mercantilista el simple hecho de valorar este ser sintiente como si fuera un objeto. Cuando encontramos muchos seres que valen mucho más con el cariño que dan, como son los animales de la calle, aquellos seres desamparados, aquellos seres que en su momento buscan cariño, aquellos seres que en su momento buscan todo el apoyo correspondiente por el cariño que ellos dan, porque solo han recibido situaciones de desagravio, situaciones de rechazo. Y tristemente en nuestro municipio de Fusagasugá las adopciones son casi nulas. ¿Cuántas veces no hemos tenido que luchar por redes, por entidades, para que adopten a unos animalitos? Estoy buscando en este momento las evidencias fotográficas de casi 6 o 7 cachorros que estamos buscándole una adopción hoy en día. Y se hace en medio de un grupo que se tiene. Y no hemos recibido en este momento una o dos personas que digan: quiero adoptar esos animalitos, quiero tener esos animales en mi poder,
para brindarles una oportunidad. Pero sí nos quejamos el día de mañana cuando encontramos un abuso. ¿Y cuál es la solución que nosotros tenemos para dar? ¿Qué solución vamos a dar nosotros? Esas son preguntas que diariamente nosotros tenemos que respondernos. Y que diariamente no vamos a encontrarlo muy fácil. Porque es que desafortunadamente el dolor solo es válido cuando nos toca de manera cercana. Porque el dolor no lo siente un ser humano siempre y cuando no le toque a su familia, no le toque a un amigo cercano o no le toque a algo que le importa. Hoy decidimos empezar un poco tarde este foro y pedimos disculpas, porque esperábamos más audiencia, pero sé que va a llegar poco a poco. Pero este problema debería tener una sala llena, debe tener una audiencia llena. Aprovecho también y saludo a Javier, que es compañero nuestro en Jundefa, y Javier ha sido ejemplo también de trabajo desinteresado por los animales. Pero hoy cuando vemos acá y encontramos son caras conocidas, nos preocupa que Fusagasugá se vuelva indolente. Nos preocupa que Fusagasugá se vuelva única y exclusivamente de redes, en vez de acción. Eso es un llamado de atención que le queremos hacer a toda la comunidad fusagasugueña. A que por favor entiendan que las soluciones las buscamos entre todos. Que tenemos problemas que la administración municipal debe tener una solución, con políticas públicas, con acciones, con planes. Pero yo les digo desde la experiencia que una administración no puede solo si la comunidad no lo apoya. Tenemos el problema de los caballos que son utilizados en trabajos forzados en nuestro municipio. Y seguimos haciendo operativos, vamos con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Secretaría de Tierras, con la Secretaría de Salud, con las fundaciones, evidenciamos el maltrato, se hacen las acciones para saber que a la semana están en la misma circunstancia o peor. Y cuando encontramos un animal en la calle sufriendo, única y exclusivamente creemos que con un video ya estamos colaborando con esa situación cuando eso es falso. Es bueno poner en conocimiento la situación a la escarnio, digámoslo, o a la opinión pública, pero busquemos también otra solución. ¿Qué podemos hacer con estos animales que están sufriendo? ¿Cuántas personas no desean que el animal quede durmiendo en su casa si no es el animal de su casa? Pero si es el gato del vecino, también hemos tenido un caso de una persona que no entendemos cómo coloca alimento envenenado en los tejados, para que un gato no se le pase a su tejado. ¿Desde cuándo el ser humano se cree dueño de la vida de todos los seres, única y exclusivamente porque es supuestamente la raza dominante hoy en día? Nosotros en vez de ser raza dominante debemos tener es el privilegio y sobre todo la responsabilidad de garantizarle la protección a estos seres. Gente sin, digámoslo, sin sentido común cuando dice, es que un animal no se queja, no habla, no es inteligente. Yo le daría el juicio a esa persona de decirle, un animal es mucho más inteligente que muchos seres humanos que yo conozco. ¿Y por qué? Porque es sintiente, porque reconoce a las personas que ama, porque protege a las personas que ama y porque garantiza una compañía y un amor incondicional. Esos son síntomas o son indicios de inteligencia. No necesariamente tiene que hablar. Ellos hablan con su forma de actuar. Ellos hablan con su forma de expresar el sentimiento de gratitud. Y hagamos un ejemplo, y se lo digo a toda la comunidad fusagasugueña y la comunidad Sumapaz que hoy nos escucha. Demos de alimento a una mascota de la calle y todos los días lo tendremos, y no es porque quiera que lo mantengamos, sino en agradecimiento todos los días estará con nosotros. Maltraten un solo animal y no esperen que ese animal sea condescendiente con ustedes cuando los vean. Yo creo que hay mucho debate, estoy convencido que hay muchas problemáticas, pero lo que también estoy más convencido es que así como fue este es el segundo foro, y en el primer foro tuvimos también una asistencia menos nutrida que hoy podemos tener aún más que lo que tuvimos el año pasado. Y el último año de nuestra situación como personero,
y de mi grupo de trabajo, al cual agradezco a la doctora Cintia, a la doctora Lice, a la doctora Nubia, que han estado pendientes, y a todos los compañeros que han estado pendientes, es que nuestro tercer foro debe ser aún mejor. Debemos tener más convocatoria, pero tenemos que tener más soluciones. Debemos tener más conciencia de que el problema ya no es un problema, sino que tenemos que revisar y tenemos que tener una política pública abierta que pueda permitir solucionar de forma no inmediata, pero sí de forma constante, la situación en la que están viviendo nuestros seres sintientes en el municipio de Fusagasugá. Hemos tenido grandes debates si el control de la población es una solución. Hemos tenido grandes debates si de pronto los sitios de protección tienen que estar en el Estado o tienen que estar por un particular. Hemos tenido grandes debates sobre la situación de cómo manejar los recursos públicos. Por ahí algo que no hemos tenido en debate, la corresponsabilidad de la ciudadanía y el Estado para el cuidado de un ser. Eso yo creo que es el debate central que deberíamos tener hoy acá. No pensemos en la parte económica, no pensemos cuánto presupuesto tiene el municipio de Fusagasugá, cuánto presupuesto tuvo los municipios aledaños, cuánto es de pronto las necesidades. Yo creo que esas son herramientas, pero el debate claro y conciso es que como seres humanos, ¿cómo estamos nosotros cambiando el entorno? ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a cuidar estos seres a futuro? ¿Cómo le estamos dando una conciencia a ellos de que no pueden maltratar por gusto a otro ser? No pueden con una cauchera lastimar un animalito como un ave. No pueden golpear a un perro o a un gato porque ve al padre golpear al perro o al gato porque le ladró o porque le arañó el mueble. ¿Cómo estamos nosotros cambiando este nuevo futuro? ¿Cómo a los hijos, a los nietos, a los sobrinos le estamos enseñando que el camino no es la represión, sino el entendimiento? Esos son los debates que deberíamos tener aquí hoy en día. Cómo un animalito sufre, y es muy duro decirlo acá, pero hay veces que es mejor que el animalito cese su dolor a mantenerlo de pronto con más sufrimiento de por vida por culpa de un accidente, por culpa de una enfermedad. Como también tenemos el tema de los acumuladores de mascotas. Sabemos que hay personas que de corazón quieren ayudar, pero se les convierte también en un problema de enfermedad mantener tantas mascotas, y sobre todo también se pone un problema social de cómo mantengo yo tantos animales. Esas son situaciones que debemos analizar. Muchas veces las soluciones que nosotros creemos tener generan un problema aún mayor. Yo creo que todos podemos ayudar en la medida de lo posible. No podemos tener una sobrecarga de responsabilidades cuando es que no estamos solos en el municipio. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la calle y observamos que una persona bota la basura del carro o bota el desecho de lo que estaban comiendo? Y de pronto me dicen, pero eso no tiene nada que ver con una protección animal. Uno les pregunta, ¿y es que quién cree que es el que va a comer esos desechos en la calle? ¿Quién cree que es el primer perjudicado de que se puede enfermar con un alimento en descomposición? Es responsabilidad, es corresponsabilidad. Es pensar que con una pequeña acción no estoy haciendo un daño. Pero cambiemos ese chip y vamos, ¿y por qué con una pequeña acción no puedo cambiar yo para evitar un daño? Con el solo hecho que esa basura la lleve yo al sitio de depositar, en vez de botarlo en la calle para que sea un peligro. Yo creo que para no alargarme y para darle paso a nuestra primer conferencista, a la cual le doy un saludo muy especial, a la doctora Jessica Paola. Muchas gracias por hacerse parte de este ideal y de este trabajo mancomunado, y que nos va a hablar de la normatividad para la puesta en marcha de centros de protección y bienestar animal, que es una solución que en el país se está dando. La doctora Jessica viene de Pereira, si no estoy mal, y todo eso es lo que nosotros necesitamos aquí, a tener el conocimiento dado
para saber cómo podemos mejorar nuestro municipio. Entonces, no es más que esta pequeña introducción que me fui más de los 10 minutos permitidos, Lisette, pero es la conciencia que tenemos que tener todos. Y basta ya de criticar, sino pasemos a la acción. Basta ya de pasar responsabilidades a entidades o a personas que de corazón han querido solucionar, cuando todo Fusagasugá, todo el Sumapaz y todo Cundinamarca tiene que tener responsabilidad con sus mascotas. Y con aquellos que no tienen una protección, aún más responsabilidad. Dios los bendiga, muchas gracias por estar en este foro que es de ustedes y esperemos que la solución nos llegue. Muchas gracias, doctor Jairo Andrés, una muy buena reflexión. Quiero darle la bienvenida a las personas que se han venido sumando. Quiero invitarles para que por favor se hagan un poco más cerca y vamos a facilitar de pronto la llegada de otras personas. Agradecer la presencia del secretario de Medio Ambiente y Agricultura del municipio de Fusagasugá. También agradecer a la empresa CEIS que nos está permitiendo a través de Fundación Soomima ORG en Facebook a esta hora transmitir en directo para aquellas personas que pronto no se pueden acercar y ahí podemos observar que nos están viendo a esta hora. Entonces, muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes y les invito, no sean tímidos, háganse un poco más adelante. Ya le vamos a dar paso a que la doctora Jessica, que viene de otra ciudad, para que nos comparta de estas experiencias. Gracias, muy amables por colaborar. Ya tendremos un espacio también para tomarnos un tintico y seguir aprendiendo aquí de esta jornada. Bien, quiero invitar y agradecer en primer lugar, porque viene de lejos, a la doctora Jessica Paola Melo. Ella forma parte de la Asociación para la Protección Animal y Ambiental, APA. Ella nos dice que hace 15 años está trabajando con este tema, pero ya hace 9 años que la asociación viene funcionando. Ella se va a referir a la normatividad para la puesta en marcha de centros de protección y bienestar animal. Doctora Jessica, bienvenida a Fusagasugá y gracias por el apoyo que le brinda la personería. Muy amable. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial al doctor Jairo Andrés, personero del municipio de Fusagasugá. Quiero también expresar un agradecimiento a Manuel de Seres Naturales, que digamos hizo el enlace con nosotros desde Pereira para poder estarlos acompañando el día de hoy aquí. Y pues, por supuesto, a todas las personas que nos están acompañando, porque si bien en muchos escenarios académicos o de formación y sobre todo de compartir experiencias, digamos, uno quisiera poder llegar a muchísimas personas para que seamos cada vez más multiplicadores y cada vez más personas activas para la defensa de los animales. Sin embargo, para mí es un gran honor y un gran placer poder estar hoy aquí con ustedes y que ojalá realmente podamos aportar a que el municipio de Fusagasugá tenga mejores estrategias para la defensa de los animales y de verdad pues destaco muchísimo la gestión que ha hecho la personería de la mano con las organizaciones, con la SAP, porque estos espacios son sumamente importantes, pero sobre todo también para destacar esa gran responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de ser un agente activo muy vinculado y muy de la mano de las entidades públicas para que realmente las cosas funcionen. De hecho, ya se nos acerca un año electoral en la que todos debemos ser vigilantes de las personas que vayan a ocupar escenarios en las corporaciones públicas, como en los consejos, en la alcaldía como tal, en las asambleas y demás, porque es allí donde se van a tomar las decisiones y en este caso específico donde van a disponer de recursos para los animales, que es el tema de objeto que nos ocupa hoy. Así que es allí donde la ciudadanía tiene que ser, digamos, insistente en que se garanticen los recursos y de la mano con la personería. ¿Qué mejor aliado que tener a la personería, que es un organismo de control que nos permite llegar pues precisamente a garantizar que las alcaldías o que ciertos organismos pues se ocupen de sus funciones? Así que es como también un aliento que doy para que nos pongamos las pilas para que el municipio de Fusagasugá en los años que vienen también pueda garantizar recursos para los animales. Pues qué pena que me tomé unos minuticos antes de la introducción como tal, pero entonces voy a hacer referencia a la normatividad que tiene relación con los centros de protección y bienestar animal. Pero entonces para esta conferencia tengo 4 momentos, de los cuales digamos los primeros 3 voy a hablar rápidamente, es acerca del rol de los animales en la sociedad,
la percepción de los animales de compañía, el marco legal para el control de los animales y los parámetros ya, digamos, para el funcionamiento de los centros de protección y bienestar animal. Entonces, ¿cuál es el rol de los animales de la sociedad? Sigue, por favor. Evidentemente, la historia de la humanidad ha estado estrechamente vinculada con los animales no humanos. O sea, es indiscutible que toda la vida nos han acompañado. Obviamente hemos tenido diferentes, digamos, relaciones con ellos, de trabajo, de entretenimiento, rituales religiosos, deporte, alimento, compañía, entre muchas otras cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que, digamos, determinados grupos de poder, pues digamos, establecen algunos parámetros para otorgarle privilegios a algunos y a otros excluirlos de esos privilegios dependiendo de una condición, ¿cierto? Entonces, sin embargo, personas como estas han elevado su voz y han, digamos, planteado situaciones y de alguna forma han permitido que este tipo de escenarios pues pueda tener un cambio en la historia. Pero ¿qué sucede? La historia se repite, en esta ocasión con los animales. Tenemos esta, qué pena, devuélvete un momentico, tenemos esta imagen que es el reflejo de una postura que se irradia en la mayoría del planeta, que es el antropocentrismo, es decir, que todo gira alrededor del ser humano. Incluso si podemos ver, también podemos apreciar que la mujer está un poco debajo, y es porque esta figura antropocéntrica también nos ha diezmado a las mujeres. Por eso ahorita también se habla como de esa reivindicación de los derechos de las mujeres, entre otras, y equidad de género y demás. Pero lo que quiero precisar con esto es que la historia se repite, pero digamos ya no entre seres humanos, sino con otros seres, que en este caso son los animales no humanos. Entonces, en la medida que nosotros establecemos parámetros, entonces decimos, si no eres humano, pues no tienes derecho a, ¿cierto? Y por eso diezmamos sus derechos, diezmamos su dignidad, y por eso pasa lo que ahorita muy bien nos comentaba el personero de actitudes de personas que violentan a los seres sintientes. Pero digamos que esto tiene una connotación muy importante y son todos estos antecedentes culturales, religiosos y demás que han permeado toda nuestra historia. Y específicamente dentro de los antecedentes culturales, Singer nos explica que muchas de las manifestaciones culturales se derivan de la tradición judío-cristiana y digamos, de formación del conocimiento en el mundo, como en Grecia. Entonces, ¿qué dice digamos, el cristianismo? Difundió la idea en que solamente la vida humana es sagrada. Así que, digamos, esta idea se repitió a través de la historia y por eso pues tenemos situaciones en las que consideramos que el resto de los animales pues su vida no lo es. Y en el caso de Grecia se consideraba que todas las cosas estaban era para la plena satisfacción del ser humano, es decir, si existían era gracias a nosotros. Entonces allí vemos cómo tenemos una percepción hacia los animales. También quiero traer a colación solamente un ejemplo de René Descartes, que pues además de ser padre de la filosofía moderna, pues también trajo, digamos, otros aportes al conocimiento, pero quien manifestaba que los animales eran máquinas perfectas hechas por Dios. Así que en ese entonces, pues en ese sentido, no se consideraban que tuvieran alma, ni que sintieran, y que digamos, al no tener esa capacidad lingüística, pues no podían tener derechos porque no podían exigirlos. Entonces allí vemos cómo por medio de todas estas, digamos, cargas culturales y demás, históricas, religiosas, entre otras, científicas también, pues, sigue por favor, hemos considerado a los animales, digamos, como que no hacen parte de esta comunidad. Y esto también se desprende de una connotación, o digamos como de un hijito del antropocentrismo, que se denomina especismo. El especismo es sencillamente una forma de discriminación basada en la especie. Entonces, así como existe el sexismo basado en el género, o existe el racismo basado en las etnias, pues también existe el especismo, en el que si yo considero que no haces parte de la especie humana, pues sencillamente tus derechos o tus intereses no son de mi interés y sencillamente pues te exploto, te violento, te maltrato y demás. En ese término pues es el especismo. Y digamos que lo que quiero concluir aquí frente al rol de los animales en la sociedad es que evidentemente, históricamente nos hemos relacionado con ellos en diferentes ámbitos, pero ha sido también una relación desequilibrada, en el que nos ha interesado, gracias, muy amable, en el que nos ha interesado básicamente son nuestros intereses y nos hemos olvidado de los intereses de los demás animales. Ahora bien, ¿cuál es la percepción entonces
ya digamos enfocándonos un poco en el tema de los animales de compañía. ¿Cuál es la percepción de los animales como tal? Entonces quiero hacer referencia primero a, digamos, a una situación que vale la pena también tener en cuenta, porque de esta forma es que podemos dimensionar una problemática y es conociendo como un diagnóstico. Resulta que la Organización Mundial para la Salud ha establecido unos indicadores para estimar la cantidad de animales de compañía que cohabitan con nosotros. Y para Latinoamérica estableció unos indicadores. Dice que por cada 5 personas hay un perro y por cada 10 personas hay un gato. Así que pues en el caso de Fusagasugá, la información que yo encontré es que son más o menos 140.000 habitantes. Entonces esto nos da una relación en que en Fusagasugá hay alrededor de 41.000 perritos y gaticos, ¿cierto? Digamos, esto es una estimación, en ocasiones puede ser un poco más, puede variar, pero esto nos da una cercanía importante para tener al menos una línea base y conocer la situación de nuestro municipio. Y ahorita una pregunta podría ser, bueno, ¿y cuántos de estos 41.000, perdón que me devolví, están en situación de calle? ¿Cierto? Quizás es otra situación que debemos también empezar a revisar, pero destacando, no quiero de pronto ahondar mucho allí, para continuar, destacando que en situación de calle puede ser también un perrito que tenga un hogar o un gatico, pero que permanezca en la calle y genera las consecuencias que ya conocemos, ¿cierto? Entonces es una reflexión también para hacer, porque es probable que aquellos que estén en situación de calle, pero en total, digamos, condición de calle, puede que sean muy pocos, estoy acá atreviéndome a decir eso, pero digamos que por el contrario, hay muchos en situación de calle, pero con hogar, solo que de hogares irresponsables. Y ahora bien, ¿cuál es la situación entonces? Según algunos estudios, pues hay alrededor de 230 zoonosis, es decir, de enfermedades zoonóticas que se pueden transmitir de los animales al ser humano. Y se dice que 22 de ellas pueden ser transmitidas por los animales de compañía. Y además, el 75% de las enfermedades emergentes son de tipo zoonótico, es decir, de las enfermedades que, digamos, se van generando son de tipo zoonótico. Adicionalmente tenemos esta condición acerca de las molestias sanitarias, porque evidentemente en la medida que no seamos responsables con los animalitos, pues vamos a tener grandes problemáticas derivadas de los excrementos de los animales en nuestros municipios. Entonces, para concluir esta segunda parte, pues nuestra visión de los animales, y hablando digamos concretamente de los animales de compañía, es que nosotros históricamente hemos tenido la percepción en que los animales son cosas, pero además, digamos que se nos convierten en un problema sanitario o en un problema de salud pública. Esa es la visión que nosotros hemos tenido de los animales, y específicamente hablando de los animales de compañía, que obviamente la relación que tengamos con ellos va a afectar nuestro bienestar. Ahora, digamos, a partir de esas dos condiciones, en que los animales son considerados cosas y en el que los animales son considerados un problema de salud pública, un problema sanitario, pues es que la legislación en Colombia ha tenido digamos, un direccionamiento, pero por supuesto, afortunadamente, esas cosas han ido cambiando. Y gracias también gracias a la movilización ciudadana, porque si la movilización ciudadana no, digamos, de alguna forma no está allí presente en los escenarios democráticos, en los escenarios donde se toman las decisiones, pues seguramente estas decisiones no, estarían estáticas, pero es gracias a la ciudadanía que estas cosas cambian. Entonces, como les decía, a partir de esta percepción de los animales es que tenemos un marco legal, específicamente hablando del control con los animales. Entonces, voy a hacer referencia a esta legislación, podemos ver cómo va avanzando y de esa manera también vamos a ir evidenciando cómo ha evolucionado de acuerdo a la percepción que tenemos con ellos. Entonces, tenemos la Ley Quinta del 72, que establece que en Colombia, en todos los municipios de Colombia, deben existir las juntas defensoras de animales. Afortunadamente, Fusagasugá cuenta con la Junta Defensora de Animales. Eso es una muy buena herramienta. Y no todos los municipios en Colombia, de hecho son muy poquitos, que tienen las juntas defensoras de animales. Y aquí vale la pena hacer una precisión, y es que estas juntas defensoras no son las organizaciones de la sociedad civil, o sea, no son como Seres Naturales o como SOMIMA, sino que hacen, digamos, son entidades que están en cabeza de la alcaldía o de organismos o de entidades públicas. De hecho, el que la preside es el alcalde municipal. Entonces,
por eso es tan importante que exista esta Junta Defensora, porque allí también se toman decisiones y digamos la Junta Defensora de Animales lo que busca es promover el amor y el respeto por los animales. Y si desde adentro, desde una alcaldía, desde Secretaría de Educación y demás, pues estamos incidiendo en eso, seguramente pues las otras entidades públicas, privadas y la ciudadanía va a tener digamos, una percepción diferente de los animales. Tenemos también entonces el decreto 2257 del 86, que ya, digamos, este está recogido dentro de un decreto compilatorio en temas de salud pública, pero este pues sigue vigente por supuesto, y este específicamente reglamenta todo lo que tiene que ver con investigación, prevención y control de la zoonosis, que está enmarcada en la Ley 9 del 79, que es el Código Sanitario de Colombia. Y resulta que en este decreto se establecen algunos asuntos, entre ellos los centros de zoonosis. Y dirán, pero ¿por qué estamos hablando de un centro de zoonosis y vamos a hablar de un centro de bienestar animal? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Resulta que los centros de zoonosis son establecimientos con funciones de vigilancia, diagnóstico, prevención y control de zoonosis. Estos nacen más o menos en los 80, un compromiso que asume Colombia con, digamos, algunos organismos internacionales para eliminar la rabia, porque tuvimos en Colombia serios problemas de la rabia, ¿cierto?, transmitida de los animales hacia las personas, por supuesto rabia en animales, pero también rabia humana. Entonces, digamos, se asumió ese compromiso y se instalaron unos centros de zoonosis en Cali, Bogotá, Neiva, Cúcuta y en otros municipios, algunos otros pocos. ¿Y qué era lo que hacía o cuál es la función como tal? Recoger, observar, hacer vacunación antirrábica y sacrificio de animales sospechosos de enfermedades zoonóticas. Y de esa forma, pues digamos que empezó a avanzar pues el tema del control sanitario. Pero hay algo que quiero destacar. Este mismo decreto dice que solamente en las áreas con problemas de zoonosis que sean transmitidas por perros y por gatos, se harán estas capturas individuales o colectivas de animales. Entonces, por eso les decía que quería hacer referencia a los centros de zoonosis, porque cuando se empezaron digamos, a crear, que ya vamos a hablar de eso, los COSOS o depósitos municipales en los municipios, digamos que casi que estaban haciendo las funciones de un centro de zoonosis, o sea, casi que se atribuyeron esas funciones y lo que pasaba era que colectivamente recogían los animales, los llevaban al COSO municipal y por medio de regulación por parte por Consejo Municipal, o sea, hacían un acuerdo como tal, y 3 días después eran sacrificados y animales seguramente en muy buen estado de salud, solamente porque estaban deambulando en las calles. Entonces, por eso hago precisión sobre esto, porque de hecho la semana pasada una compañera de Santander nos dio a conocer que en un municipio la alcaldesa pues anunció que iban a hacer una recolección de animales que estuvieran en situación de calle, como una manera de educación, ¿cierto? Pero por eso traigo a colación esto, o sea, la recolección de animales o las capturas individuales o colectivas tienen que tener una justificación cuando hay un problema zoonótico, y es en los centros de zoonóticos. De lo contrario estaríamos, digamos, tomando actuaciones arbitrarias con los animales y sobre todo porque no estarían cumpliendo este control sanitario. Además de eso, esta regulación dice que queda prohibido el tránsito libre de los animales en vías públicas. Pero sobre todo aquellos que puedan causar pues un peligro en las personas o en los bienes, y aquellos que estén en vía pública pues se consideran vagos de acuerdo a este decreto. Pero además dice, además dice que los semovientes como bovinos, porcinos, ovinos, equinos, asnales, mulares, entre otros, pueden ser capturados y confinados, es decir, si vemos por ahí una vaquita, un caballito pues por ahí como solito, se podrán llevar a estos lugares, pero deben estar 3 días hábiles, y ya a partir de allí es cuando este establecimiento debe determinar si lo entrega, pues lastimosamente así lo ha dicho el decreto, a instituciones de investigación o a entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? O sea, ni siquiera pues ellos como que tomarían una determinación acerca del destino de los animales. Y tenemos la ley 769 del 2002, que en el artículo 97, este es el Código de Tránsito, ya es donde nos invita a todos los municipios en Colombia a que se deben crear unos COSOS o depósitos de animales, ¿cierto? ¿Y con qué propósito? Pues para despejar de las vías a los animales que estén en situación de calle, pero entonces deben ser conducidos a un COSO o a organizaciones sin ánimo de lucro que se encarguen del cuidado de los animales.
Bueno, entonces aquí pues nos dice que en todo el país debemos tener estos centros de protección animal o COSOS, como en ese entonces se les denominaba, o bueno, la legislación aún los denomina de esa manera, pero no en todos los municipios de Colombia tienen estos COSOS municipales, ¿sí? También es como hacer esa precisión. Además, nos establece que este COSO municipal, porque aquí también quiero hacer una acotación, y es que dice que debe tener los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales, pero que además para su construcción se necesita un concepto previo de la Junta Defensora de Animales. Y en muchos municipios se han consolidado los COSOS municipales sin ni siquiera existir una Junta Defensora de Animales y por ende sin contar con un concepto previo de esa Junta Defensora de Animales. Por eso destacaba que es muy importante que aquí exista la Junta Defensora, porque esa Junta es la que deberá emitir ese concepto y por supuesto derivado también de esas mesas de trabajo que hagan los responsables dentro del acuerdo que ya estableció el plan, la estrategia integral de atención para los animales, en el que se tienen que sentar y debatir cuáles son esas condiciones que se van a establecer para ese COSO o ese centro de protección y bienestar animal. Pero ¿qué es un COSO municipal? También aclarar esto. Es un lugar destinado a un albergue o tenencia transitoria. O sea, es como mientras tanto, mientras solucionamos una problemática. No es para que los animalitos estén allí. Ni tampoco, como nos está pasando en muchos municipios de Colombia, en el que los reglamentos de los consejos municipales han establecido 3 días hábiles en que si no son reclamados, pues son sacrificados. Así estén en perfecto estado de salud, porque sencillamente nadie los reclama. Entonces, los COSOS municipales, en vez de ser lugares de albergue transitorio, pues se nos estaban convirtiendo en botaderos de animales, pero también en lugares donde los animales, pues sacrificados de una manera arbitraria, y además de ello, donde los municipios no están disponiendo de los recursos necesarios para garantizar esto que nos dice la norma, lo que mencionaba acá anteriormente, esos requisitos necesarios para el alojamiento de los animales. Y cuando hablamos de alojamiento, no solamente tenerlo allí, sino garantizar su alimentación, su atención médica, todas las condiciones que necesita un ser sintiente como tal. Y ahora traemos la ley 84 del 89, que aún sigue vigente. No voy a ahondar en esto porque sé que hay una conferencia específica de legislación como tal, pero lo que esta nos dice es que todos los animales en todo el país tienen una protección especial y aquí nos dice pues como su objetivo en que es prevenir, tratar el dolor, promover la salud y el bienestar animal y erradicar y sancionar los actos de maltrato animal. Y quiero traer a colación este artículo específico, el artículo 4, que nos habla que toda persona está obligada a abstenerse de causar daño y de respetar a los animales. Y aquí hago alusión a esto porque algunas acciones constitucionales o normativas, algunas figuras jurídicas nos hablan en que el ciudadano podrá, o sea, una persona con su mayoría de edad. Aquí nos dice toda persona, y toda persona es desde el niño hasta el alcalde del municipio, ¿cierto? O cualquier persona como tal. Y lo quiero destacar porque es que nos está pasando en los municipios que el alcalde tiene un COSO municipal en su administración, pero no está actuando como debería ser en las condiciones de garantizar el bienestar de los animales. Entonces, toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causarle daño. Y además todos estamos obligados a denunciar los actos de crueldad, porque si no también nos estamos convirtiendo en cómplices. Y también lo quiero traer a colación, personero, es muy importante. ¿Cuáles son los deberes de un propietario, poseedor o tenedor de los animales que nos habla esta legislación? ¿Y por qué lo traigo a colación? Si el municipio, ya que está establecido en un acuerdo, va a crear un centro de protección y bienestar animal, pues cuando lleguen los animalitos allí, el municipio se va a convertir en esto, en el poseedor o tenedor de los animales. Así que la ley nos dice, así sea un señor que vive en una casa con un perrito, o es el alcalde, en cabeza de su municipio, que tiene en su administración un centro de protección animal, pues deberá garantizar estas condiciones. No las voy a leer, solamente quería precisarlas, ¿cierto? Las condiciones locativas, de alimentación, atención médica, entre otras. Y ahora, digamos que vamos pasando como en la historia, sobre todo el marco legal, y tenemos la sentencia C666 del 2010. Esta sentencia de la Corte Constitucional casi que partió la historia de los animales en Colombia, porque desde el Código Civil, que es de 1887,
los animales en Colombia eran considerados cosas. Aquí la Corte Constitucional se empezó a replantear la situación y dijo, qué pena, es que los animales no son cosas, son seres sintientes. Y ahí empezó a cambiar el paradigma en la legislación en Colombia. Son seres sintientes. Y además dice que la protección animal es de rango constitucional, así no esté expreso en la Constitución, pero es de rango constitucional. O sea que todas las autoridades públicas y la ciudadanía tenemos un rol muy importante porque es de rango constitucional. Y además dice que debe ser una protección reforzada por la condición de los animales que están en una condición de indefensión o de vulneración o de vulnerabilidad. Y como les decía, elevó el estatus de los animales al considerarlos seres sintientes. Pero además establece que la protección animal es parte de los objetivos del Estado Social de Derecho. Es decir, eso no es una cosa ahí como de pronto en algún momento era considerado como una cosa romántica por allá que algunas personas lo decían. No, hace parte de los objetivos de este Estado Social de Derecho. Y además dice que está estrechamente vinculado con la dignidad humana. Pero además establece que es una obligación del Estado, en el que no puede ni jugar un papel neutro ni abstenerse de proteger a los animales. Así que en ese orden de ideas tiene que jugar un rol activo con todas sus entidades públicas, con todos sus organismos de control y por supuesto con la ciudadanía en defender a los animales. O sea, no podemos estar ahí como mirando, no, un rol activo, así lo dice la Corte Constitucional. Y pues en este caso estableció unos límites a la protección animal que no voy a ahondar en ellos, en este caso por ejemplo de expresiones culturales entre otras. También tenemos el Código de Policía, que es reciente, que aún causa como mucha, digamos, sensación en los municipios. ¿Y qué nos dice este? Nuevamente reitera que los municipios deben tener albergues. Digamos, ya aquí le cambió la palabra, ya no es como un coso de depósito, sino albergues. Y pues deben ser lugares seguros para trasladar a los animales vagos, pero también que por su condición física o en situación de riesgo deben llegar a este lugar temporal. E incluso aquí ya, digamos, amplía el término en el que nos dice que tienen 30 días calendarios. Si nadie lo reclama, pues ya se declara en situación de abandono y ya se procede a la adopción como tal. Pero la alcaldía además debe establecer mecanismos para informarle a la ciudadanía a dónde es que va a llevar los animalitos. Y también debe tener plataformas destinadas que si hay animalitos perdidos, pues las personas puedan de pronto tratar de localizarlos. Y también nos habla de la incautación, que es como esa aprehensión de los animales, o bueno, en este caso de los bienes muebles, movientes, también incluimos a los animales que ya son, digamos, por el personal uniformado de la policía como tal. Tenemos la ley 1774 del 2016. Aquí tampoco voy a ahondar, pero nuevamente pues aquí se reitera que los animales son seres sintientes y establece unos principios. Y quiero destacar estos principios porque son fundamentales a la hora de poner en marcha un centro de protección y bienestar animal, que son la protección animal, el bienestar animal como tal, que ahorita voy a profundizar más en eso, y la solidaridad social, donde el Estado y la sociedad deben tomar acciones. Y quise traer a colación este acuerdo del 1 de febrero del 2018, que es de Fusagasugá, por el cual se establece la estrategia municipal integral para el bienestar y protección animal del municipio de Fusagasugá. Allí tiene una descripción muy interesante acerca del Centro de Bienestar Animal, donde dice que se debe garantizar un lugar con las condiciones para garantizar la protección y bienestar animal, con actividades de rehabilitación, esterilización, vacunación, adopción, seguimiento, educación, registro de los animales, entre otros. O sea que tiene una tarea muy importante el Centro de Protección y Bienestar Animal del municipio de Fusagasugá. Recordando, y aquí hay que poner mucha atención personero, y es que la comunidad tiene esta percepción de los centros de protección animal, en que son los botaderos de animales. Mi perrita tuvo cachorritos, eso allá lo reciben, porque allá los quieren. Mi gatica no sé qué, o la perrita, y se van a llenar de animalitos. Por eso es tan importante que este acuerdo afortunadamente quedó no solamente con el Centro de Bienestar Animal, sino con programas de educación, con programas de esterilización, de adopción, entre otros, porque de lo contrario se vuelve insostenible. Y hay que aclarar algo, el Centro de Protección Animal no va a ser para todos los animales. O sea, no hay quien sostenga un centro de protección animal de esa manera. Y además estamos hablando que son 40.000, no sabemos cuántos en situación de vulnerabilidad y no va a haber recurso para todos, ¿cierto? Y además, digamos, ese debería ser como un fin último, llevarlo a un centro de protección animal, porque antes deberíamos tomar otras actuaciones, esterilización, adopción, entre otras, ¿cierto?
Pero entonces, ahorita sí, ya vamos a hablar como de esos requisitos que debe cumplir un centro de protección y bienestar animal. Hay unos lineamientos de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay unos requisitos sanitarios que deben cumplir los albergues. Deben tener, por ejemplo, el concepto sanitario favorable, que está en el decreto 2257 del 86, deben tener planes de limpieza, desinfección, deben tener requisitos de habitabilidad, es decir, que el alojamiento de los animales pues sea fácil de lavar, fácil de mantener, fácil de desinfectar para evitar transmisión de enfermedades. Debe tener unos protocolos, un libro de ingreso, cómo ingresan, o sea, como una historia clínica de los animales, todo su proceso al interior del Centro de Bienestar Animal, asesoría médica, bueno, mejor dicho, acompañamiento de un médico veterinario permanente, porque también pasa eso en los municipios. Veterinario va quién sabe cada cuánto, entonces no hay garantía del estado de salud de los animales. Deben haber establecidos protocolos de adopción claros, de eutanasia, o sea, no es que a todo el mundo entonces llegó y si nadie lo reclamó, no, o sea, unos procedimientos éticos y unos protocolos establecidos muy claros de recepción también. No es que a todos los perritos y gaticos los vamos a recibir, no, hay que priorizar. Seguramente, ejemplo, madres gestantes, cachorritos abandonados, animales atropellados, geriátricos, ¿cierto? Hay unas condiciones de mucha vulnerabilidad que deberían ser tenido en cuenta, pero no a todos, ¿cierto? Porque si no, no va a haber posibilidades de sostener este centro de protección animal. Requisitos de salud, que está relacionado con el control de plagas, manejo de residuos sólidos, planes de evacuación, prevención de accidentes, atención de primeros auxilios, entre otros. Y algo muy importante, recursos para su funcionamiento. Si no hay plata, ¿cómo hacemos? También nos pasa en los municipios, no es que estamos en proceso de contratación, entonces los animales que están en los centros de protección animal, mientras contratan, se quedan 2 o 3 meses sin comida, sin médico, sin nada. Entonces son las fundaciones corriendo como locos mirando a ver quién les dona un poquitico para llevarle a los perritos porque hay emergencia alimentaria. O que necesitan vacunas o que necesitan... No, o sea, se debe garantizar 365 días del año el recurso para el Centro de Protección y Bienestar Animal. Y estos parámetros básicos de un Centro de Protección Animal, ya lo mencionaba, están en... ¿Cómo estoy de tiempo? Ah, bueno, perfecto. Pensé que me estabas diciendo. Se establecen esto en la legislación y esto del bienestar animal habla de las 5 libertades de los animales. Es decir, la libertad de sed, hambre y mala nutrición, es decir, se debe dar agua y alimentación adecuada a los animales, deben estar libres de incomodidades, es decir, deben estar en condiciones en su alojamiento pues idóneas para garantizar su bienestar, libres del dolor, lesiones y enfermedades, es decir, que se garantice esa atención oportuna médico-veterinaria, libres de expresar su comportamiento natural, no hacinados ni confinados, libres del miedo y el estrés. Aquí solamente traje un ejemplo, ustedes pueden documentarse cuando estén haciendo como la revisión en la Junta Defensora y demás, y por supuesto, como le mencionaba ahorita el personero desde UPA, así estemos en Pereira, con el amor del mundo les podemos aportar, nos podemos sentar, mejor dicho, la idea es aportar y contribuir. Esto no es un tema de fronteras, para UPA no existen fronteras en ninguna parte y estamos donde podamos ayudar a los animales. Entonces, en este caso hay una guía para el diseño y manejo de un albergue de animales de una organización inglesa, pues obviamente, digamos, ellos tienen las mega condiciones para tener a los animales como en un hotel de 1000 estrellas, pero igual, ¿por qué no pensarnos de esa forma también en nuestros escenarios? Así sean, digamos, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Pereira. El Centro de Protección Animal de Pereira tiene un cupo para 30 animalitos. No quiere decir que los 30 permanezcan todo el tiempo, sino que van rotando. Pero digamos, el presupuesto está destinado para 30, y allá estamos hablando de un municipio de 500.000 habitantes, o sea, mucho más que aquí en Fusagasugá. De hecho, se nos está quedando cortico, ellos van a ir aumentando el cupo, pero en este momento está así, 30 cupos. Pero entonces, si los vamos a tener así sean poquitos, pues que sean muy buenas condiciones para garantizar la protección, bienestar animal y todo lo que hemos venido hablando. Entonces, para ponerles el ejemplo, en esta guía nos dice que para los perritos deben haber 2 metros cuadrados para su alojamiento, una cama elevada a la superficie, vean la felicidad, unos metros cuadrados para ejercitarse y que la jaulita esté con visión hacia afuera, porque hay lugares donde ni siquiera ven la luz, nada, ¿no es cierto? Están totalmente hacinaditos. Y de los gaticos también establece unas condiciones. Esta guía es súper chévere y trae mucha más información, yo solamente quise traer esto como ejemplo. Pero reiterando
sobre todo por la percepción de la comunidad de los centros de protección animal, que debe ser una estrategia integral como ustedes lo plantearon en su municipio. O sea, no solamente podemos pensar en que el centro nos va a solucionar todo y que llevando los animales ya solucionar el problema de animales. En absoluto, debe ser una estrategia integral. Educación en convivencia responsable con animales de compañía, en legislación, en ética animal, en todas las formas, digamos, que nos permita relacionarnos mejor con los animales, campañas masivas de adopción. Miremos si de pronto con otras organizaciones que han tenido éxito en los programas de adopción podemos compartir esas experiencias para que quizás aquí tengamos éxito en estas jornadas. Campañas de esterilización que sean masivas, sistemáticas, extendidas, tempranas y gratuitas, y por supuesto que se le dé un cumplimiento a la legislación de protección animal. Es decir, que nuestros inspectores, corregidores, la policía, fiscalía, se tomen su rol en serio y empecemos a sancionar a las personas que están maltratando a los animales, porque de esa manera también se permite, digamos, dinamizar esta problemática. Para finalizar, les quiero compartir el video de UPA, porque vengo desde Pereira, desde Risaralda, y quiero compartirles parte de lo que nosotros hacemos como organización. Entonces, bueno, ahí está la presentación. UPA, Unión para la Protección Animal y Ambiental. Somos una asociación sin ánimo de lucro, conformada por un equipo de hombres y mujeres comprometidos con el planeta, que hemos decidido contribuir a la defensa de la vida con dedicación, conocimiento, voluntad, convicción, compromiso y coraje. Somos un equipo de voluntarios con enfoque biocéntrico que generamos conciencia y transformación a nivel personal y cultural para el bienestar humano, ambiental y animal por medio de la educación ambiental, la gestión social y jurídica que están cimentadas en la gobernanza, la cultura de la paz, la sustentabilidad y el amor. Para el 2019, queremos ser reconocidos en la región como una organización líder en la educación ambiental, la gestión social y jurídica, convirtiéndonos en el eje que posibilite la integración del movimiento social, ambientalista y animalista. Generamos conciencia y transformación en la sociedad basados en el biocentrismo. Persuadimos a los tomadores de decisiones para que centren sus esfuerzos en la protección del ambiente, además de promover el bienestar social y participación ciudadana por medio de herramientas jurídicas para la defensa de la vida. Generamos estrategias de comunicación para motivar a las personas a que se sumen a la acción colectiva en defensa de la Madre Tierra. Realizamos acciones directas que benefician a los animales no humanos. Fortalecemos los vínculos del equipo de voluntarios. Cada vida es esencial, por eso necesitamos unirnos, sin importar edad, género o qué hacer, para que juntos con valentía, amor, ternura, sabiduría, bondad y generosidad defendamos la prevalencia de la vida humana y no humana. Sumémonos como humanidad en una sola voz Y acción ética para salvaguardar la belleza de la Madre Tierra. Si no actuamos ahora, Como una familia global, ¿cuál será el destino del planeta Tierra y de la vida que alberga? UPA, Unión para la Protección Animal y Ambiental. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente reiterar el compromiso
de nuestra organización desde Pereira para poder aportar para los animales de Fusagasugá. Muchísimas gracias. Doctora Jessica, muchísimas gracias, muy amable, interesante este tema. Vamos a continuar, damos la bienvenida a las personas que se han venido sumando a este segundo foro de protección y bienestar animal y quiero invitar al escenario a la doctora Claudia Brieva, ella es docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional. Ella se referirá a los problemas que agobian a los acumuladores de mascotas. Atentos entonces, bienvenida, la recibimos con un fuerte aplauso. Bien, muy buenos días para todos. Muchas gracias por invitarme pues el día de hoy. Espero que el tema de la charla les interese y que pueda ser de utilidad de pronto para lo que pueda estar pasando acá de cierta manera. De nuevo, ver. Bueno, entonces, sí, listo. A ver, el trabajo que van a ver hoy es una investigación que yo llevé a cabo. Yo estoy haciendo el doctorado en psicología. ¿Con cuál? Adelante, y tomé una asignatura que se llama psicología forense. Entonces, en medio de esa asignatura nos tocó hacer una investigación y la investigación que yo hice pues fue en acumuladores de animales. Y es desde el punto de vista del acumulador con un enfoque psicológico, ¿sí? Entonces lo que les voy a hablar es sobre… Bueno, entonces, ¿qué es la acumulación de animales? Entonces, como nos lo indica su nombre, es una acumulación patológica de un número indefinido de animales y la clave es sin los niveles mínimos recomendados de albergue. Ya vimos antes en la charla pues que son niveles de comodidad, alimentación, agua, atención veterinaria, entonces esa es la clave. Sin los niveles mínimos aceptables de albergue, comida y cuidado veterinario. También ha sido definida como una negligencia en el cuidado de animales enfermos, entonces es muy común ver que los acumuladores tienen animales enfermos, desnutridos e incluso ellos mismos conviven con animales muertos en el sitio, ¿sí? Entonces hay animales vivos y animales muertos y los animales muertos están ahí con los demás. Hay condiciones de hacinamiento sin criterios de sanidad, entonces animales enfermos, sanos, todos juntos, y realmente es bastante perjudicial para el acumulador mismo, para su núcleo familiar y para la comunidad en la que vive. Entonces ya vimos que la clave es que no le dan los cuidados mínimos. Entonces alguien puede tener 500 perros, pero si los tiene bien, no es un acumulador. O sea, el acumulador no es definido por la cantidad, ¿sí? Sino por la calidad. Entonces puede tener 7 perros muy mal tenidos, se clasifica como un acumulador, o 7 gatos enfermos mal tenidos, es un acumulador, o puede tener 500 perros en un sitio muy bueno, con perreras excelentes, y no es un acumulador. Bueno, el perfil del acumulador, ¿cuál es? Según la literatura internacional, más del 80% son del sexo femenino, con edades en promedio de los 55 años. La gente piensa que los acumuladores son personas pues de edad, ¿no? Más de 60, 70, pero realmente no es tanto, ¿cierto? Porque la edad promedio son 55. También hay hombres que corresponden al 20% con edad promedio de 53 años. Solo el 16% tiene 65 o más años, ¿ven? Entonces tampoco es que sea lo más común. El 55 son desempleados jubilados o con alguna discapacidad física que les impide ir al trabajo, entonces gente que no trabaja por algún factor, ¿cierto? Entonces está siempre en su casa, tiene como más tiempo. Y el 72% es gente que vive sola, porque es soltera, divorciada o viuda. En realidad ha sido una condición que se ha estudiado poco. Hoy en día hay un interés creciente, pero realmente los estudios científicos no son muchos. También se ha denominado síndrome de Noé, porque Noé en un arca pues se llevó un poco de animales, todo eso seguramente estaban mal tenidos, quién sabe.
y es una variante del síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes es el síndrome de los acumuladores, gente que acumula cosas, ¿sí? Entonces que acumula todo, las bolsas que le sobran, los empaques vacíos de papitas, de mermelada, todo lo tira en su casa hasta que la casa pues se vuelve un basurero. Entonces el acumulador de animales se considera psicológicamente una variante del síndrome de Diógenes. Realmente el reporte, ¿cómo se enteran las autoridades de que alguien es un acumulador? Porque es reportado por los vecinos, por la gente que vive alrededor que se da cuenta, o por sus mismos familiares. Las autoridades realmente intervienen más que todo por condiciones de salud pública, ¿sí? Porque hay malos olores, hay mosquitos, los vecinos se quejan, bueno, todo eso. Y también por la inhabitabilidad del predio. Entonces es muy común que la gente descuide su casa. Entonces ya es un chiquero, fuera de todo no pagó la luz, le cortaron la luz, le cortaron el agua, entonces se vuelve insalubre, puede estar en condiciones de ruina. Entonces la intervención se da más que todo no por los animales como tales, sino porque es un predio que es un riesgo para la salud y es inhabitable. En Estados Unidos son reportados más de 5.000 casos anualmente que involucran a más de 250.000 animales en estos casos. Entonces, el número de animales involucrados en casos de acumulación, como les digo, va de 10, que es un número no muy alto, hasta casos donde ha habido 918 individuos vivos. Y en promedio son 56 el número pues, de animales involucrados. La especie más común son los gatos, con un 80%, seguido por los perros en un 55% de los casos. También hay casos mixtos, ¿no? Donde hay gatos, perros, todo eso. También aves, en un 17%. Mamíferos pequeños como hámsters, curíes, en un 11%. Y otros, cabras, ovejas, todo eso, en un 6%. Y en el 80% de los casos se han encontrado animales en estado casi cercanos a la muerte o realmente en una mala condición física. Entonces es muy común encontrar siempre animales en casos de enfermedad o en situación de enfermedad o incluso muertos. ¿Qué pasa con el sitio, con la vivienda? Entonces el 53% de los casos no vive el acumulador solo, sino que vive con alguien más. Entonces vive con niños en un 5%, personas mayores o con discapacidad en un 21% y otras personas adultas en un 74%. El interior de la casa es insalubre, o sea, sucio, sin servicios públicos, con focos de enfermedades en un 93%, o sea, casi en todos los casos, ¿sí? El 70% tienen riesgos de incendio. ¿Por qué? Porque hay acumulación de colchonetas, digamos, colchonetas para perros así, las acumulan todas sucias, llenas de pelos. Las conexiones de la luz, pues sacan cables de donde pueden, están cables conectados ahí con cinta, entonces las condiciones son tan malas que los riesgos de incendiarse son altos. Y el 16% de las casas han sido declaradas inhabitables, o sea que no se puede vivir ahí porque pues las condiciones son pésimas. También es común que varias personas del núcleo familiar presenten tendencias a ser acumuladores, si no es solamente uno, pero en algunos casos es madre, hija, esposo, esposa, si hay más de uno que tiene esa tendencia. Y el sufrimiento que el acumulador tiene es similar al acumulador de objetos, ¿sí? Entonces él sabe que se le salió de las manos, pero no encuentra cómo afrontarlo y eso lleva a que sufra, ¿sí? O sea, él no va a hacer nada, pero realmente se siente mal internamente. Y las recaídas son del 100% si no se toman medidas. O sea, el acumulador, la policía llega y le quita todos los animales que tiene, se los lleva. Pero si no hay un tratamiento psicológico del acumulador, en un mes, 2 meses, 3 meses vuelve y llena su casa, ¿sí? Entonces, si no hay un tratamiento, la recaída es del 100%, o sea, vuelve a la misma conducta. Las características, entonces, una muy común es que funcionan dentro de lo que se llama una subcultura. Y esas subculturas muchas veces
se afincan en el animalismo, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que yo soy animalista, recojo perritos y gatos. Entonces la gente dice, sí, ella tiene un albergue, entonces es alguien que recoge perros y gatos, pero realmente uno va a ver y es un acumulador que los tiene mal, pero como que se esconde ahí, ¿cierto? Aprenden a contrarrestar las etiquetas despectivas, porque los vecinos le dicen, esa es la señora recoge gatos, la loca de los perros, lo que sea. Entonces ellos las contrarrestan y crean concepciones o autoconcepciones afirmativas. Yo soy el que salvo a los animales, ¿sí? Yo no soy la loca de los perros, soy la que los salvo. Crean lo que se llaman distorsiones cognitivas para evitar las atribuciones negativas de los otros, o sea, las etiquetas que les dan, y la autorrecriminación que surge. Entonces ellos se excusan, ¿cierto? Entonces las distorsiones cognitivas son excusas. No, es que realmente yo no tengo el dinero, pero pues yo no puedo dejar de recoger un gato porque el alma se me parte, entonces aunque no tenga cómo, lo recojo. Es que el Estado no se encarga del tema, pero yo sí, ¿sí? Entonces se excusan siempre para quedar bien, ante sí y ante los demás. Ellos aceptan realmente la responsabilidad de sus actos. Sí, yo recogí todos estos perros, pues sí, se me han muerto algunos, pero niegan la cualidad peyorativa que tiene que ver con este tipo de conductas. Entonces, sí, me pasó esto, tengo un poco de animales aquí enfermos, tal vez, un poquito, pero no es mi culpa. En general, el impacto es grande porque generan grandes costos a las autoridades y a las instituciones de cuidado de los animales. ¿Por qué? Porque toca hacer rescates, entonces los animales que se sacan de esa casa tienen que ir a algún lado, generan costos para pues, la alcaldía, el municipio, quien se encargue de su cuidado, y el tratamiento psicológico también pues genera costos. Entonces se han clasificado en 3 categorías. Una es el cuidador sobrepasado, entonces la persona que recoge perros y gatos, pero llega a un punto en que el límite se sobrepasa, ya no le alcanza la plata, entonces el bulto de comida que tenía para 10 es ahora para 20, entonces todos comen menos, entonces se le sale de las manos. El rescatador también, el que recoge hasta que ya se pasa de su punto, y el explotador. El explotador es el que busca un fin casi siempre de lucro, entonces es el caso de la persona que cría perros para la venta, ¿sí? Entonces lo que quiere es el lucro y tiene 100 perritos mal tenidos todos en condiciones de hacinamiento, insalubridad, porque lo que quiere es ganar dinero. Entonces el 1 y el 2 son incapaces de dar a los animales los recursos necesarios porque sus capacidades económicas no les dan para más. Entonces tienen muchos animales pero no le alcanza la plata que tiene. Y en cambio el número 3 no les da los requerimientos básicos porque no le importa el sufrimiento del animal en sí. Entonces él tiene sus perritos para cría, no le interesa que estén mal cuidados, que nunca salgan a caminar, que nunca vean la luz porque él lo que quiere es plata. El público, ¿cómo los ve? Entonces, los ve por un lado como criminales, porque ellos llevan a cabo lo que se llama una crueldad pasiva, o sea, no le pegan al perro, pero lo tienen mal. Si tienen 50 perros mal tenidos, con hambre, enfermos, flacos, estresados. Y realmente los animales duran meses, años, muchísimo tiempo en condiciones realmente crueles, ¿sí? Entonces, las fotos que uno ve de los casos donde hay rescates son como las que tienen acá. Entonces, animalitos enfermos de la piel, la casa sucia, llena de excretas por todos lados, mezclada con basura, animales que nunca los peinan, animales de pelo largo con nudos, llenos de mugre en el pelo. Entonces, pues, eso es lo que generalmente se ve en estos casos. El público los ve como personas extremadamente patéticas y tristes. Entonces, claro, esa pobre, pues como está sola ahí, no tiene nada que hacer en la vida, no tiene que pensar, no tiene novio, no tiene nada, entonces lo ven como alguien
patético y triste. Las razones que el acumulador da, o sea, sus excusas, es que ama a los animales, lo cual es bastante contradictorio, ¿cierto? Porque si uno ama a los animales no quiere tener un montón de mal cuidados, mal tenidos, enfermos, muertos incluso. El gusto por tenerlos, que nadie los cuida tan bien como él. Dice, yo no los doy en adopción, no salgo de ninguno porque nadie los cuida como yo. Yo les voy a hacer falta, ellos me quieren mucho, entonces no los entrego porque nadie los cuida como los cuido yo. Y son como mis hijos, ¿sí? Entonces mis hijos no los entrego porque son mis hijos. Tengo 50, pero todos son hijos míos. Las distorsiones entonces son pues varias, digamos desde el punto de vista psicológico, la negación simple es aquí no pasa nada, los animales están un poquitico ahí como enfermitos, pero en general están bien. Lo niega y explica otras cosas, están enfermitos, pero es porque el veterinario que venía aquí se fue, entonces no tengo a quién más llamar, siempre explican algo. El profundo amor que sienten por los animales, lo cual, como les digo, es bastante contradictorio. Ellos sienten que son el buen samaritano. ¿Por qué? Porque rescatan a los animalitos, salvan su vida, los salvan de la muerte y son víctimas del sistema. Entonces, si la alcaldía me diera plata, esto no estaría así tan acabado. Si hubiera alguien que me donara comida, tal cosa. Entonces, siempre son como la víctima. Es una labor muy ardua, la información inaccesible tiene que ver con que la gente se excusa en que no sabe cosas, entonces, había que esterilizarlos, yo no sabía, ¿sí? Entonces empecé con 4 gatos, ahora son 50, pero es porque yo no sabía que había que esterilizarlos. Ponerles vacunas, ni idea, yo no sé cuáles son, ¿sí? Entonces los animales se enferman de moquillo parvo porque supuestamente el acumulador no sabía ciertas cosas. Son chivos expiatorios porque entonces toda la gente viene y les tira los perros y los gatos que no quieren, entonces son como los que pagan culpas de otros. No tuvieron la intención de llegar a ese punto, ¿cierto? Entonces yo no quería que mis animales se enfermaran, no quería que hubiera muertos acá, pero eso simplemente pasó. Se autoobstaculizan, entonces no, yo no puedo cambiar esto porque es que ya yo no me muevo tan fácilmente, estoy como enferma de la columna y me duele por acá, entonces no puedo hacer nada por los perros, por los gatos, y apelan a las circunstancias. Si no tuve plata para pagar la luz, entonces me cortaron la luz, pero bueno, ya las cosas pasaron. ¿Por qué se da? Entonces los estudios muestran que varios de los acumuladores han presentado durante su infancia un estrés excesivo, ¿sí? Por maltrato, por situaciones de ruptura del núcleo familiar, por varias cosas, digamos, de tipo personal, que llevan a encontrar un soporte emocional en los animales. Ellos son los que les dan como el motivo para vivir todos los días y pierden los límites racionales, los límites de hasta acá puedo, de hasta acá tengo plata, se pierden completamente. Y como factores predisponentes está el estrés psicológico, que se calma con el cuidado de los animalitos, eso les da como una cierta paz, y el encontrarse solos, entonces buscan también la compañía en otros seres vivos. Se ha vinculado con otros modelos de trastornos psicológicos, como uno que es el trastorno delirante, y la persona cree que tiene como habilidades o cualidades especiales que nadie más tiene, que es el caso de quien dice que habla con los animales, ¿sí? Entonces yo les hablo y yo los entiendo, ellos me contestan, me cuentan lo que sienten porque yo soy el único que puede hacer esas cosas. También se ha vinculado con cuadros de demencia, sobre todo con la falta de empatía con el sufrimiento, ¿sí? Entonces ver un animal sarnoso, desnutrido en el piso, está bien, hay un poquito enfermo, pero no tiene nada, o sea, esa empatía se pierde, y eso también tiene que ver en el 20% de los casos se liga la acumulación de animales con la acumulación de cosas, ¿sí? Entonces es común ver que el acumulador tiene perros muertos debajo de la cama, gatos, lo que sea, y tiene cosas acumuladas, ¿sí? Acumulado un poco de
basura, en la cocina no se puede ir porque está toda llena de platos sucios, de comida en descomposición, entonces es un cuadro también que se ve en el 20% de los casos. También se ha vinculado con disfunciones como la adicción en general, ¿sí? Entonces ellos se vuelven como adictos a recoger los animalitos que se encuentren, no pueden dejar pasar nada. Si ven un perro en la calle se lo tienen que llevar a como sea, ¿sí? Ven un gato por ahí, tienen que agarrarlo como sea y se lo llevan. Y eso lleva pues claro a la negación, ellos niegan que tienen esa dificultad, yo no soy un acumulador, se excusan, que es muy común también en la gente que tiene adicción a sustancias, ¿sí? Entonces el alcoholismo, la drogadicción se caracteriza por las mismas cosas. La persona afectada niega pues que tiene la dificultad, se excusa con varias cosas, siente que está siendo perseguida, ¿sí? Entonces todo el mundo está en mi contra porque dicen eso no es cierto. El abandono del cuidado personal y del entorno, entonces lo que les digo, la casa no la limpian nunca más, no se bañan nunca más, no se cortan el pelo nunca más, y la impulsividad sin control, yo veo un perro y me lo llevo como sea porque es algo que no puedo controlar. También ha sido relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, sobre todo con el acúmulo de cosas, entonces tienen características en común. Según Patronek, en el año 99, el 100% de los casos de acumulación de animales involucraron hasta cierto punto acumulación de cosas, de objetos, ¿sí? Entonces el acumulador, digamos, tenía fuera de tener perros, gatos, tenía un montón de camas para perro, que nunca se las ponía a los perros, las tenía unas encima de las otras en el garaje, pero entonces también acumulaba cosas. También tiene que ver con que el TOC se da más en el sexo femenino, es más prevalente. Dime, ¿10? Listo. También en la negligencia en el cuidado personal, la gente pues que no se baña, no se corta el pelo nunca más, en el aseo de la vivienda y la negación a sacrificar o entregar los animales que tiene a su cuidado, ¿sí? Entonces no sacrifico ninguno, mire, este está súper enfermo, sufre, ya no tiene cura, no, ese tiene alguna posibilidad, déjenlo ahí quieto. No entrego nada también, porque nadie los cuida como yo los cuido, y eso también tiene que ver con el TOC, ¿cierto? Entonces tener el control sobre todo. Y las diferencias es que el acumulador de cosas acumula lo que sea, ¿sí? Entonces bolsas plásticas, lo que les digo, empaques de comida, revistas, lo que sea. En cambio el acumulador de animales tiene preferencia por especies, ¿sí? Entonces acumula o perros y gatos o perros solos, pero no es que uno vea un caso en que alguien tenga cabras, curíes, perros, gatos, aves, es algo que no se ve. En otra, bueno, la intervención como es, en otras partes del mundo está lo que se llama la institucionalización, que es mandar al acumulador a una clínica para que lo traten ahí. El tratamiento psicológico, también algunas veces psiquiátrico, el monitoreo de cómo va, ¿cierto? Entonces hacer visitas cada cierto tiempo. Y algo que se ve en unas partes del mundo es la prohibición para volver a tener animales por cierto tiempo, por lo menos mientras acaba su tratamiento, y en algunos casos hay cárcel, ¿sí? Aquí pues claramente no, pero en otras partes sí, hay incluso penas de cárcel. Y algunos están en contra porque dicen que el acumulador no tiene la culpa, ¿cierto? Es una enfermedad, pero se ha visto que las medidas judiciales como que forzan al acumulador a que vaya al tratamiento y a que cambie, ¿cierto? Solamente que le digan, no, usted cambie, es muy difícil que lo haga, ¿cierto? Entonces, es el que sea una intervención de tipo judicial lo fuerza a que él tenga que ir al tratamiento y que su vida pues tenga un cambio. Bueno, llevé a cabo un estudio que fue de tipo cualitativo descriptivo con entrevistas de tipo semiestructurado
y entrevisté a un funcionario de la alcaldía de Medellín que se llama Alejandro Gaviria y al equipo psicosocial del Instituto de Protección y Bienestar Animal en Bogotá. Entonces, pues sobre el tema de acumulación, y los resultados fueron estos. El perfil tiene que ver bastante con lo que se cita en la literatura internacional. El 90% pues fueron mujeres en Medellín, y en Bogotá fueron el 100%, o sea, todas fueron del sexo femenino. En Medellín la mayoría tenía más de 50 y correspondía a todos los estratos socioeconómicos. Había gente de estrato 6 como de estrato 1 y todos los demás. Y en Bogotá eran personas entre los 34 y los 41 años, todas correspondientes al estrato 2. Todas vivían en casas grandes, y lo que lleva a que no sea tan visible. ¿Sí? Alguien en una casa grande que es un acumulador no se nota tanto como en un apartamento, digamos. En el apartamento es más fácil que los vecinos se den cuenta por el mal olor, el ruido. En cambio, en una casa grande, pues para que se note, tiene que ser un caso bastante grave. En las fincas casi nadie se da cuenta. ¿Sí? Las fincas por allá lejos, el señor tiene 100 perros y nadie lo ve. En cambio, en los apartamentos sí es denunciado tempranamente, y casi siempre son casos de acumulación con pocos individuos. ¿Sí? Entonces, tienen, por ejemplo, 9 gatos, 7 perros, ¿sí? Se nota más fácilmente. En general, todos se encontraban en un mal estado, las casas, digamos, o los sitios. Muy común que no tuvieran acceso a servicios públicos por corte, por no pago. Los olores eran bastante fuertes y había plagas, pulgas, ratas, cucarachas y excretas, pues por casi todo el sitio. Hubo un caso en el cual el acumulador era un adulto mayor con enfermedad terminal, al cual le fueron decomisados todos sus perros, y el señor muere a los 2 días del decomiso. ¿Sí? O sea, fue el impacto tan grande para él que lo llevó a la muerte. Y un caso de una mujer que tenía sarna, o sea, todos sus perros tenían sarna y ella también tenía sarna. Los animales acumulados oscilaron entre los 50 y los 120 individuos, todos eran caninos, o casi todos eran caninos y felinos, pero en Medellín había un caso como palomas. El señor criaba palomas en una finca y se las llevó a su casa y las metió, no a todas, pero sí a un gran número en su pieza. Entonces, en la pieza había, no sé, 40 palomas en el cuarto, eso estaba lleno de plumas, de excretas, bueno, en fin. Y también había casos de acumuladores de aves silvestres que no se pueden tener legalmente. ¿Sí? Entonces el señor tenía loros, pericos, todos esos en un sitio bastante pequeño y en malas condiciones de tenencia. Los animales casi todos tenían parásitos externos, principalmente pulgas, enfermedades de la piel, tenían malnutrición y enfermedades tanto intestinales como renales. Los animales mostraban ansiedad, agresividad y temor, aunque algunos eran dóciles, pues dependiendo del caso. El 30% de los casos tenía animales muertos al interior de la casa. ¿Sí? Entonces, un caso, una señora dijo, no, se me perdió un gato que yo lo tenía hace días, pero no sé qué se hizo, cuando fueron a ver estaba muerto debajo de la cama. En Colombia no ha habido reportes de acumulación, en Medellín y en Bogotá, digo yo, de acumulación de animales de granja, mamíferos pequeños tipo conejos, curíes o hámster, o acumulación de reptiles que son de tenencia ilegal. La intervención aquí, tanto en Bogotá como en Medellín, tiene que ver con la atención interdisciplinaria e interinstitucional y remisión para atención psicosocial. Se le dan al acumulador algunas recomendaciones sobre los animales que tiene, porque no se le quitan todos, se le dejan unos cuantos. Se les recomienda que lleve a cabo esterilizaciones y que no lleve más individuos a su casa. Esto tiene una gran dificultad, y es que se debería hacer el seguimiento, pero pues rara vez se da. ¿Sí? Entonces el seguimiento se da por allá al año, y cuando llegan inclusive se muda, el acumulador se muda de casa y ya no lo vuelven a ver más, o cosas así. La limpieza pues se debe hacer básicamente con empresas encargadas del tema, porque es tanto el mugre que no lo puede
hacer el acumulador mismo, entonces llaman a una empresa especializada. Y hubo un caso en el cual tuvo que llevarse a cabo la demolición del predio por ruina. O sea, estaba tan mal que tocó que se tumbara porque estaba ya realmente en condiciones de inhabitabilidad. Los entrevistados tanto en Bogotá como en Medellín no recomiendan acciones de tipo policivo ni judicial sobre el tenedor o sobre su vivienda. Dicen que es muy extremo, que pueden agravar el problema psicológico y el impacto sobre el acumulador, y que en general el acumulador colabora con las autoridades y entrega algunos de los animales que tiene a su cuidado. Entonces esto es contradictorio un poco con lo que vimos antes. En la literatura internacional se recomiendan unas cosas, pero lo que vemos acá es que la tendencia es distinta. Entonces, en otras partes del mundo hay institucionalización, tratamiento psicológico o psiquiátrico, monitoreo, prohibición para tener más animales, hay multas y hay cárcel. Y dicen, como vimos antes, que es necesario adelantar acciones judiciales porque eso lleva al acumulador a que tenga que ir al tratamiento y a que su vida pues tenga un cambio. Aquí entonces no, como les dije, no les quitan todos los animales a su cargo, solamente los que están peor o los que se pueden adoptar fácilmente, como los animales jóvenes o de talla pequeña, ¿sí? Entonces pueden encontrar casa más fácil, se los llevan, pero los animales muy grandes que están más o menos sanos se los dejan. Dicen que sirve para evitar la ruptura de la relación del acumulador con sus perros o sus gatos, entonces le dejan unos. Y aquí han reportado resultados buenos porque el dejar unos pocos lleva a que el acumulador entonces empiece a mejorar las condiciones y su cuidado mismo, entonces empieza ya pues a cuidarse más él porque sabe que van a ir a visitarlo y que van a ver cómo anda todo. Bueno, en Estados Unidos los animales se quitan siempre, ¿cierto? Y son la prueba para el caso. Los animales constituyen la prueba. Sobre todo cuando hay un caso de maltrato y de crueldad, que es muy común en estos casos de acumulación, porque pues realmente el mal cuidado de tener animales en condiciones de enfermedad pues se configura como crueldad. Pero hay un inconveniente y es que como son prueba, permanecen en un limbo legal por un tiempo bastante largo. Si no se pueden hacer nada con ellos, no se les puede encontrar casa ni nada porque tienen que tenerlos ahí como prueba legal. El tratamiento del acumulador aquí en Colombia entonces básicamente tiene que ver con un acompañamiento psicosocial a cargo de la alcaldía y los entes de salud. Hay remisión a la Secretaría de Salud y al sistema en el cual se encuentre afiliado el acumulador, el sistema de salud, y hay visitas periódicas de control que varían según si hay personal o no y si hay presupuesto o no. Y hay reporte de que en la mayoría de los casos las condiciones han mejorado, ¿sí? Entonces el acumulador ya limpia su casa, él está más presentable, en fin. En otros casos no hay ninguna respuesta, o sea, llegan y la cosa sigue pues igual o incluso peor. Y es muy común también que el acumulador se mude para que no sigan haciendo las visitas, ¿sí? Entonces se muda de pueblo, se muda de casa y después no es fácil dar con él. Aquí hay un problema importante y es que muchas veces las autoridades catalogan esos casos como un estilo de vida, ¿sí? Entonces alguien que le gustan los perros, entonces tiene muchos perros, eso no tiene nada, o sea, lo subestiman. No se establece claramente como una enfermedad mental, dicen no, solamente es que le gustan los animales y ya, pero no lo ven como un caso de enfermedad psicológica. Respetan la autodeterminación y la negativa al tratamiento. Entonces, si el acumulador no quiere pues entregar nada, no quiere ir al psicólogo, entonces mientras él no quiera no hay forma de obligarlo a menos que haya una acción judicial de por medio. En Medellín, entonces, la reincidencia reportada que se haya podido
verificar por seguimiento es del 20 al 25%, ¿sí? Entonces el 20 al 25% de los casos con seguimiento presentaron reincidencia, pero es bastante más baja que lo que se reporta internacionalmente. Entonces uno no sabe si es que estamos siendo muy exitosos o que estamos subreportando lo que realmente pasa. Las conclusiones entonces es que pues tanto en Medellín como en Bogotá se ven rutas de acción determinadas. El personal que está involucrado en el tema pues sabe sobre la existencia del síndrome, sus características y sus causas. Falta reconocer también algunos casos como la gente que cría perros para la venta, ¿cierto? Que se manejan mal y se mantienen mal, y los albergues que se desbordan como casos también de acumuladores, porque al entrevistar al personal ellos los ven como otros casos distintos y que hay maltrato pero que no se configura técnicamente como un caso de acumulación. En general lo que vimos aquí es que el perfil del acumulador, el estado del sitio en el que vive y el estado de los animales a su cargo es el mismo que se reporta en la literatura internacional. Ya vimos también que las acciones de tipo legal y policivo se incluyen en la intervención en muchas partes del mundo, pero en Colombia no, aquí se da preferencia a la concertación y el seguimiento, lo que ha dado pues ha llevado a que se den resultados aparentemente positivos, bastante contrastantes con lo reportado a nivel internacional. Puede haber entonces un subregistro de las recaídas del acumulador porque no se hace el seguimiento a largo plazo, digamos se va al mes y en el mes todo está muy bien, pero ¿qué pasa dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3? Eso no se sabe. El resultado exitoso puede también que esté sobreregistrándose por ese mismo factor. Por lo tanto, entonces es importantísimo fortalecer el seguimiento de los casos, priorizando siempre en la salud mental del acumulador, porque si no se toca ese tema, ese es el punto. Y si no se trata, la cosa se va a seguir dando pues periódicamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctora Claudia, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, 10 minuticos, porque ya continuaremos con la doctora Yerly Mozo, que se referirá al marco legal e implementación de las leyes de protección animal. Los invitamos en la parte de afuera, tenemos una estación de café para que usted disfrute de uno, luego ingresaremos, les avisaremos el momento para que ingresen y continuamos. Le damos la bienvenida al concejal Andrés Sáenz. Muchas gracias por estar aquí en representación del Consejo de Fusagasugá, al ex concejal Omar Orlando Ortiz y a cada una de las personas que han llegado aquí en esta mañana. Bienvenidos, vamos por un café y continuamos en este segundo foro de protección y bienestar animal, liderado por la Personería de Fusagasugá con apoyo de SOMIMA, Seres Naturales y Jundefa.